Unidos en la vida, vamos buscando un horizonte. Arriésgate, 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 hay algo más. Arriésgate, arriésgate, arriésgate sin vacilar. Ningún camino es largo para el que cree, ningún esfuerzo es grande para el que ama, ninguna cruz vacía para el que lucha, todos unidos en la vida. Vamos buscando un horizonte. Arriésgate, 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 hay algo más. Arriésgate, arriésgate, arriésgate sin vacilar. Alégrense en vuestra gloria, dando gracias a Dios que os ha llamado al reino celestial. Aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como a los discípulos reunidos en el cenáculo, también a nosotros, aquí congregados, se nos aparece el Señor Jesús. Reconozcámosle en medio de nosotros, reunidos en su nombre, según su promesa, en la solemnidad de este domingo de la octava de Pascua. En esta Eucaristía presentamos las siguientes intenciones: por el eterno descanso de Mario Muñoz Cortés, hermano de Alfredo Muñoz Cortés, docente adscrito a la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño. Por el eterno descanso de Rafaela Delgado de Bravo, abuela de Elvar Andrés Sánchez, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas. Por Carlos Alfredo Jesús Enrique, Juan y Mercedes Chávez Lemos. Por Rubén Darío Chávez Rodríguez, por Jorge Rodríguez, por Lucila Pareja, por la familia Victoria Gil. En acción de gracias por la vida de Clara Inés Grisales Arias. En acción de gracias por la vida de Alexandra Patricia Hurtado Germán, Claudia Patricia Muriel, Luis Felipe Silva, Carlos Andrés Sánchez Jaramillo, César Augusto Erazo Parra. En acción de gracias al Señor por bendiciones recibidas de José Gómez Valencia, Estefanía Gómez Polanco, María del Pilar Chávez Pineda. Al Señor de la Misericordia por la conversión y sanación de una devota, a la Santísima Trinidad por la salud de Alba Pineda de Chávez, Juan Sebastián Melo López, Elsa María Otero, Educardo Salazar Aguirre, Luis María Salazar Ospina, Gloria Elsa Aguirre, y las intenciones de cada uno de nosotros. Hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Recitemos el himno de alabanza invocando a Jesucristo el Señor, sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuían según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo nos unimos respondiendo: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dan gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Dad gracias al Señor Porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor Porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a Dios, que da el ser, ama también al que ha nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre, y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó:
Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, estamos de fiesta, estamos alegres, estamos contentos porque estamos celebrando la Pascua del Señor. Somos una iglesia de más de 2000 años. Una iglesia que celebra este acontecimiento hace más de 2000 años. Pero la primitiva comunidad, la iglesia de los comienzos, la iglesia naciente, tenía algunas dificultades para celebrar y para creer plenamente. Pero también tenía mucha esperanza, muchos sueños. La liturgia de la palabra de este segundo domingo de Pascua nos habla de algunos de estos sueños, de estas esperanzas. Jesús muere de una manera muy tremenda. Muere como el peor de los criminales. Es una manera humillante la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús. Y por eso sus seguidores quedan desconcertados. ¿Qué pasó con este Mesías en el cual habíamos puesto nuestra esperanza? Jesús muere y todos huyen, todos se esconden, están aterrados, desconcertados, tienen miedo además de que los persigan y de que los encarcelen. Entonces existe en esa primitiva comunidad un clima de pavor y terror. Pero en ese clima, en ese contexto de terror, de miedo, pasa algo extraordinario, insólito. Jesús no está muerto. Jesús aparece vivo, ha resucitado, como Él lo había dicho, como Él se los había comunicado cuando caminaba con ellos en su ministerio público. Jesús está vivo y ahí encontramos una experiencia personal y comunitaria de la resurrección de Jesús por parte de sus seguidores. Esa experiencia nueva de aquellos que tenían miedo, de aquellos que se escondían, es ahora entonces el motor para el nacimiento de esta iglesia, de esta vida cristiana, de esta religión cristiana en la Iglesia Católica que hoy nosotros vivimos. Y hoy también, no creamos, hay gente que tiene muchas dificultades en creer en la resurrección de Cristo. Son como Tomás. Para creer en la resurrección de Cristo nosotros necesitamos la fe, la fe. Y por eso en la segunda lectura se plantea el tema de la fe como fuerza para cumplir los mandamientos y como un impulso para vencer al mundo, es decir, para vencer la injusticia, la ignominia de este mundo. Creer que Jesús es Cristo no es algo que se pueda saber por aprendizaje, de memoria o por inteligencia. No.
es algo, como nos dice el autor, que viene de la fe como experiencia. Y por ello el creer es dejarnos guiar por Jesucristo resucitado, dejarnos llevar hacia un nuevo modo de vida, un nuevo modo de vida muy distinto al que nos ofrece el mundo. Por eso él insiste en el cumplimiento de los mandamientos de Jesús. El principal mandamiento, ya lo sabemos, según el Evangelio de San Juan, es el amor. Amarnos como Él nos ha amado. Allí nosotros vivimos esa experiencia del resucitado en el amor. Esta es la victoria de la resurrección y la manera como ponemos de manifiesto de una vez por todas que la muerte es transformada en vida verdadera. El amor no es solamente el mandamiento principal del cristiano, sino el corazón del mismo, que mueve las relaciones entre Dios y los hombres, y entre los hombres entre sí. Es el amor el que nos da la posibilidad de vivir esa relacionalidad con Dios, con nosotros mismos, con los demás e inclusive con la naturaleza. Es el signo claro de la resurrección. Y en el Evangelio Juan nos narra que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos que estaban encerrados allá en el cenáculo al atardecer del primer día de la semana, el atardecer del domingo, y que se manifestó nuevamente a ellos en el mismo lugar 8 días después. Y aquí podemos observar una cosa muy interesante, cómo desde el comienzo la comunidad cristiana comenzó a vivir un ritmo semanal marcado por el encuentro con el Señor resucitado. El evangelista recuerda que en ambas apariciones Jesús mostró a los discípulos los signos de la crucifixión, visibles, tangibles, también en su cuerpo glorioso. Son las llagas sagradas, y esas llagas sagradas son un manantial inagotable de fe, de esperanza y de amor, al que cada uno puede acudir. Si somos almas sedientas de amor, de esperanza, de misericordia, debemos acudir a esa realidad del Cristo resucitado. Tenemos sed, ansias, anhelos de misericordia divina. Y aquí hago un paréntesis, cuando hablo de misericordia divina, recordamos a San Juan Pablo II, que valorando la experiencia espiritual de una religiosa, de Santa Faustina Kowalska, quiso que este domingo de Pascua se dedicara de manera especial a la misericordia divina. Nosotros entonces, cada año, al celebrar la Pascua, revivimos la experiencia de los primeros discípulos de Jesús, la experiencia del encuentro con el resucitado. Y las apariciones son un encuentro nuevo de Jesús resucitado. Y es muy importante lo que dice el Evangelio, que Jesús en las 2 apariciones a los apóstoles reunidos en el cenáculo repitió varias veces el saludo: paz a vosotros, paz a vosotros. El saludo tradicional, shalom, de los judíos, la paz, se convierte en algo nuevo, se convierte en un don de aquella paz que solo Jesús puede dar, porque es el fruto radical del triunfo sobre el mal, sobre el pecado, sobre la muerte. Entonces, la paz que Jesús ofrece a sus amigos no es otra cosa que el fruto del amor de Dios
ese amor que lo llevó a morir en la cruz por nosotros, ese amor que lo llevó a derramar su sangre como cordero manso y humilde, lleno de gracia y de verdad. Esa paz que solo Dios da. La paz no nos la dará ningún líder político de izquierda o de derecha. No seamos tan ingenuos. No nos peleemos por política, porque ninguno nos va a dar esa paz. Ténganlo por seguro. Mientras ustedes y yo no busquemos la paz en Cristo, no habrá paz. No es la paz de Cristo, no es la paz de los tratados, de los convenios, sino la paz que viene del corazón que cree, que tiene fe en Cristo resucitado. Una paz del que descansa en el amor de Dios y por eso es capaz de ofrecerse también como Dios se ofreció por nosotros. Y otro gesto importante del Señor es el soplo sobre los discípulos, que nos recuerda acciones bíblicas que nos hablan de la nueva creación, de la nueva vida por medio del Espíritu, el Espíritu del Señor resucitado. Ese Espíritu del Señor resucitado que inicia un mundo nuevo y que con el envío de los discípulos a la misión se inaugura un nuevo Israel, un nuevo pueblo de Dios, la iglesia que cree en Dios y da testimonio de la verdad, de la resurrección. Será el Espíritu del resucitado el que rompa esas barreras y abra esas puertas para la misión. Aquellos que tenían miedo, después de recibir el Espíritu, son valientes, se llenan de valor para ir a decir a los demás: Cristo ha resucitado. Y nosotros, cuando en la vigilia pascual recibíamos la luz de Cristo del cirio, estábamos recibiendo la luz del resucitado, y con ese gesto de compartir la luz estábamos aceptando la misión también de compartir a los demás la alegría de la resurrección de Cristo, del testimonio de Cristo resucitado. Por eso el cirio en estos 50 días va a estar siempre presente, simbolizando esa luz de Cristo que debe guiar nuestra existencia. Porque puede suceder que, como Tomás, esta figura nos represente la antirresurrección de incredulidad. Es decir, las dificultades a las que nuestra fe puede estar expuesta. Tomás es como quien quiere probar la realidad de la resurrección, como si se tratara de una vuelta a esta vida. Y sabemos que Tomás, uno de los 12, debe enfrentarse con el misterio de la resurrección de Jesús desde sus seguridades humanas y desde su soledad. Porque en el primer momento de la aparición de Jesús no estaba con los discípulos después de la resurrección. Ya en el segundo momento, en la segunda aparición, ya está allí presente, donde Jesús se le muestra como el viviente, como el resucitado. ¿Quién es Tomás? Tomás somos ustedes y yo cuando tenemos dificultad en creer en la resurrección y queremos darle una explicación racional, científica a este hecho, y tal vez llegamos a negarla. Pero recordemos que la resurrección es una experiencia de una vida distinta pero verdadera. Y cuando Tomás se siente llamado a creer como sus hermanos, como todos los hombres, expresa entonces esa famosa frase que también decimos cada vez que celebramos la Eucaristía y se consagra el pan, se nos presenta a Jesús eucarístico: Señor mío y Dios mío. Es aceptar entonces la fe de la iglesia, una fe que deja de ser puro individualismo para ser una fe comunitaria, en comunión, que se manifiesta precisamente en la confianza comunitaria y experimenta que el Dios de Jesús es un Dios de vivos y no un Dios de muertos.
la celebración del Día del Señor, el domingo, tengámoslo muy presente. No solo es la conmemoración de eventos pasados hace más de 2000 años. No es, mucho menos, una experiencia mística particular, interior, individualista, intimista. No, sino que es una experiencia fundamentalmente como encuentro con el Señor resucitado. Esta palabra, encuentro con el Señor resucitado. Y ese Señor resucitado vive en la dimensión de Dios, más allá del tiempo, más allá del espacio, pero que está realmente presente en medio de la comunidad. Nos habla de las Sagradas Escrituras y parte para nosotros el pan de vida eterna. Es lo que celebramos en la Eucaristía. Y a través de estos signos vivimos lo que experimentaron los discípulos, es decir, el hecho de que Jesús, al verlo no lo reconocieron a Jesús, pero al mismo tiempo de tocar su cuerpo, un cuerpo verdadero, pero libre de ataduras terrenales. Es el cuerpo místico, es el cuerpo de Cristo, como decíamos, más allá del tiempo y del espacio en Dios. Y en la Eucaristía, en la presencia real de su cuerpo y de su sangre eucarístico. Y aquí tenemos siempre la oportunidad al celebrar la Eucaristía de verlo, de tocarlo, de masticarlo cuando comulgamos. De Cristo resucitado brotan los sacramentos pascuales, el bautismo y la Eucaristía, y los que se acercan a ellos con fe precisamente reciben el don de la vida eterna. Al final del Evangelio, Juan dice: muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos, y estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, vida eterna. Nuestra vida depende del creer, de ver a Jesús resucitado. Hermanos, entonces los invito a que acojamos el don de la paz que nos ofrece Jesús resucitado. Dejémonos llenar del corazón de su misericordia. Y así, con la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, el Espíritu que recibimos el día de nuestro bautismo, también nosotros podamos llevar a los demás esos dones pascuales, compartirlos y dar testimonios de ello. Hermanos, Cristo ha resucitado. Cristo es nuestra esperanza. Cristo resucitado es el sentido pleno de nuestra existencia. No hay otro que pueda salvar sino Jesucristo resucitado. Si creyéramos esto, si entendiéramos esto. La noticia de la Pascua es el nervio que recorre y unifica los artículos de la fe. Confesemos con fe y esperanza: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Oremos a Dios Padre por Jesucristo, su Hijo, resucitado de entre los muertos, que vive para siempre, intercediendo por nosotros. Por la Iglesia, comunidad de los creyentes en Cristo, para que lo sea cada día más y así irradie al mundo entero la alegría de la Pascua, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los pueblos, por todas las naciones, para que la paz de Cristo, soplo del Espíritu, apague los odios, disipe los recelos y promueva un orden nuevo de convivencia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que buscan y aún no han llegado a la fe, para que tengan la dicha de poder creer sin ver, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros, aquí reunidos, para que seamos creyentes, más creyentes, mejores creyentes, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Presentemos nuestras intenciones particulares, nuestras necesidades a Dios Padre misericordioso, por intercesión de Jesús, su Hijo, resucitado para nuestra salvación. Escucha, Señor, nuestras súplicas, son la oración de tu iglesia, reunida en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en quien creemos, a quien proclamamos resucitado de entre los muertos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que tu pueblo te presenta para que alcancemos la eterna bienaventuranza por la confesión de tu nombre y por la nueva vida en el bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es
es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Que en la creación con obra de amor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Que en la creación con obra de amor regalas su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos por el que proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco, San Buenaventura, San Antonio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Darío de Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal.
Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que hemos recibido el día de nuestro bautismo. Espíritu que nos hace clamar como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense un saludo de paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya, el que quita el pecado del mundo, el que quita el pecado del mundo, el que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios viene ya. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. El Cordero de Dios viene ya. Es Cristo resucitado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo. Cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes encontrar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar.
está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la fuerza del sacramento pascual que hemos recibido persevere siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como el Padre envió a Jesucristo, así Él nos envía a nosotros ahora para comunicar a todos la noticia. Hemos visto al Señor. Dichosos los que crean sin haber visto. El Señor esté con ustedes. El Dios que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre vosotros. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salvó. Alegría y paz, hermanos, porque el Señor resucitó, porque esperó, Dios le libró y de la muerte lo sacó. Alegría y paz, hermanos, porque el Señor resucitó. La luz de Dios en él brilló, la nueva vida nos llenó. Alegría y paz, hermanos, porque el Señor resucitó.